Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes un domingo más de nuestra serie Oraciones con Letras Rojas, una serie que la verdad, como yo creo que como muchas de las que hemos compartido, muy interesante. Le estamos concluyendo hoy nuestro último domingo del mes de junio, que también pues ya estamos por terminar este mes de junio, y creo que cada uno de estos temas, que estas oraciones que hemos compartido durante este mes han sido muy interesantes. La oración del Padre Nuestro que nos compartió el pastor Armando, donde Jesús nos enseña a orar precisamente como una petición de sus discípulos, y yo creo que esa fue una muy buena enseñanza. Después tuvimos nuestro segundo domingo con la oración del Getsemaní, Jesús modelándonos cómo orar y siendo un ejemplo de persona, de hombre, que estando en la situación más difícil de su vida, donde él pudo tomar la decisión también más crucial para él y para toda la humanidad, él se sometió al Padre y hizo una oración increíble pidiendo la voluntad de su Padre Celestial, que hasta la fecha pues fue donde Jesús ganó la batalla para podernos dar vida eterna. Y la tercera parte de nuestra serie, que fue el domingo anterior, fue la oración del fariseo y del publicano, la oración de Señor, ten misericordia de mí. Y de alguna manera pues Jesús criticando ese tipo de oraciones que a veces hacemos, no solamente para pedir por nuestras necesidades, sino muchas veces oramos para criticar la situación que están viviendo otras personas. Así que las oraciones que Jesús hizo y que están registradas aquí en la Biblia, bueno, son oraciones muy interesantes. Inclusive hay una Biblia que tú puedes conseguir, donde están todas las oraciones y las palabras y las enseñanzas que Jesús dio con letras rojas. Y hoy, bueno, pues vamos a ver una oración que también es muy interesante que Jesús hizo, y que es muy interesante precisamente porque en esa oración estamos incluidos tú y yo, aunque no lo creas. Y bueno, oró para protegernos de la amenaza más grande que íbamos a pasar los cristianos, su iglesia, ¿verdad? Porque recuerda aquel pasaje donde precisamente Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No sobre Pablo, sino sobre la confesión que hizo, Pedro, sobre la confesión que hizo Pedro, ¿no? Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos ya en el corazón de Jesús cuando Él hizo esta petición precisamente. Y esta oración quizás es la más grande que tú vas a poder identificar y leer ahí en el Nuevo Testamento, porque es una oración muy detallada, planeada quizás por semanas, por meses, por días, ¿verdad? Porque Jesús sabe que su hora ya está muy cercana para entregar su vida, para morir y para resucitar. Así que esta petición ya estaba en el corazón de Jesús. Y esta oración pues solamente la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, porque Juan fue su discípulo amado. Juan fue aquel discípulo que se recostó en su pecho cuando están en la última cena. Juan es el discípulo amado a quien Jesús le entrega la custodia de su madre ahí en la cruz. Así que Juan está recopilando esta oración y cuando Jesús hace esta oración, para mí, mi punto de vista, es que Jesús está dejando escrito un testimonio, un testamento, ¿verdad? Para sus discípulos y para ti y para mí, que somos su iglesia. Ya se está acercando su hora, como te decía, Jesús sabe que pronto van a venir por Él, va a ser entregado a los sacerdotes, a los fariseos, a todos aquellos que lo perseguían para matarle. Y entonces Jesús sabe que va a morir, pero la buena noticia es que Jesús va a resucitar. Y aunque Él se los dijo varias veces a sus discípulos, bueno, ellos no lo entendían. Quizás si tú lees el capítulo 15 y 16 del Evangelio de Juan, tú te vas a dar cuenta cómo Jesús les está dando varias recomendaciones, varias enseñanzas a sus discípulos, y entonces Jesús está orando en esta ocasión de una forma muy diferente y muy minuciosa delante de
de sus discípulos. Por eso esta oración está registrada ahí en Juan capítulo número 17. Y esta oración, bueno, pues tiene una triple petición que Jesús le está haciendo al Padre, porque has de recordar que en algunas ocasiones Jesús hacía oraciones muy específicas. Por ejemplo, nos decía el pastor cuando fue a resucitar a Lázaro, o cuando él iba a hacer algún milagro, pues él le pedía a Dios que le diera la instrucción. Pero en esta ocasión Jesús hace 3 tipos de peticiones en esta oración, y el primero es que Él sea glorificado. La segunda, Jesús ora para que los apóstoles fueran santificados y que también fueran guardados. Y la tercera petición que Jesús le hace al Padre es por la iglesia, para que nos mantuviéramos unidos. Y aquí ora por ti y por mí y por los que habíamos de creer en Él, dice la palabra ahí en el Evangelio de Juan. Así que voy a leerte este pasaje rápidamente. Si tú estás ahí en tu casa y tienes la facilidad de buscar tu Biblia o en tu celular, ¿verdad? Abrir tu celular ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esta es la primera petición que Jesús hace al Padre, y está en la traducción lenguaje actual. Yo lo busqué en esta traducción. Dice así: después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo: Padre mío, ha llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también le mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo, para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes de que existiera el mundo. Esta es la primera parte de la oración que Jesús hace al Padre. Y esta primera parte está muy enfocada en cuanto a su relación de padre y de hijo. Y la hace frente a sus discípulos, que es lo más sorprendente, para que oigan cómo habla con el Padre y para que entiendan de una vez por todas que Él es el Hijo de Dios y que vino con un propósito. Él no vino a perder el tiempo, Él no vino a distraerse con las cosas que había en ese tiempo en su mundo. Él vino con un propósito, pero que cuando termine su misión, le pide al Padre ser glorificado. De esta manera, los que creyeran en Él, pues conocerían a Dios y así poseeríamos la vida eterna. Y realmente esto es algo increíble. Y entonces, cuando tú escuchas esta primera parte de la oración, tú puedes pensar, o algunos que son inclusive que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que no creen en Dios, pueden pensar que es una oración como muy egoísta, o que Jesús se está creyendo mucho al hacer esta oración, pero realmente no, porque realmente cuando tú lees los capítulos anteriores del Evangelio de Juan, te das cuenta que Jesús les está mostrando, y durante todo su ministerio les mostró que Él había venido al mundo con un propósito y que realmente era el Hijo de Dios. Es más, cuando Jesús ya está frente a sus adversarios ahí que lo están culpando, uno de las personas que tenían autoridad le dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Te consideras Hijo de Dios? Y él le dice: tú lo has dicho. Vemos la humildad de Jesús en todo tiempo, pero en esta oración Jesús lo hace para que sus discípulos vean, escuchen, aprendan que verdaderamente Él es el enviado de Dios, Él es el verdadero Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y entonces por eso Él eleva esta parte de su oración. Quizás es muy diferente como cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, donde también Él nos enseña a glorificar primeramente al Padre. Pero en esta oración Él lo hace para que sus discípulos escuchen, porque después de haberles dado una serie de enseñanzas, es cuando la Biblia dice, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos,
alzó los ojos al cielo. Quiere decir que esta oración él la hizo en presencia de sus 12 discípulos, para que ellos escucharan, para que ellos aprendieran cómo debían de tener esa relación con el Padre y con Él en el momento que Él ya no estuviera. Pero continúa su petición, su testamento, que para mí es como un testamento, y entonces viene la segunda parte, la segunda petición, y está en el versículo número 11, y es muy interesante. Dice: Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y uses el poder que me diste a mí para que se mantengan unidos como tú y yo estamos. Fíjate qué interesante esta parte de este versículo. Obviamente del versículo 6 al versículo 10, Jesús también le está diciendo al Padre que los guarde, que ellos van a permanecer en el mundo, que se van a enfrentar a cosas difíciles, pero en este versículo número 11 es donde Él realmente hace esta petición. Dice: para que se mantengan unidos como tú y yo estamos. Los 3 años que Jesús estuvo en esta tierra desarrollando su ministerio, Jesús siempre lo hizo saber que Él y el Padre eran uno, que estaban unidos. Y esto es muy interesante porque estamos escuchando a Jesús orar y Jesús está diciendo: me estoy preparando para partir, pero ellos, refiriéndose a sus discípulos, se van a quedar y van a estar juntos y ellos van a formar la iglesia. Así que, Padre, cuídalos, protégelos. Y si Jesús le pide esto al Padre, es porque sabe que vendrán amenazas sobre sus discípulos, amenazas sobre la iglesia, se enfrentarán a las críticas, a la persecución. Jesús sabía que se enfrentarían al diablo, ese ángel de luz que fue creado por Dios y que se rebeló y que a toda costa iba a impedir que los planes de Dios se llevaran a cabo. Y uno de los planes de Jesús al venir a la tierra fue formar a su iglesia, la iglesia que íbamos a dar seguimiento a las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús hizo esta oración. ¿Sabes que no es fácil ser uno con el Padre? Porque ser uno con el Padre significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que el Padre nos ha dicho que hagamos. Todas las enseñanzas de Jesús fueron dirigidas por el Padre. Por eso Él hace énfasis en esto, porque es muy difícil ser uno con Dios, uno con el Padre. Jesús le dice al Padre en esta oración: yo no voy a estar ya con ellos. Y Jesús sabía que iba a haber cosas que les molestaría a las personas que los iban a escuchar, que iba a haber diferencia de opiniones también, iban a suceder cosas que les molestaría tanto a unos como a otros, como a los seguidores de los discípulos. Y Jesús ya no iba a estar para solucionar esto. Así que Jesús los conocía muy bien, conocía cómo opinaba la gente. Jesús supo librar a la gente de una manera, pues la verdad, muy sabia, ¿verdad? Jesús sabía cómo comportarse, cómo ayudar a sus discípulos. Entonces, ¿a qué se iban a enfrentar los discípulos? Él vivió con ellos. Tenían desacuerdos los discípulos y conocía el carácter de cada uno de ellos. Que cada uno de ellos tenía un carácter diferente, pero Él sabía cómo tratarlos. Entre sus discípulos, pues había un ladrón, entre sus discípulos había un pusilánime, había un arrebatado, había un incrédulo, había algunos que a lo mejor pues eran más callados, más introvertidos, ¿no? Entonces Jesús conocía muy bien el carácter de sus discípulos. De seguro cuando Jesús llevó a 3 de ellos al monte a orar, acuérdate que en una ocasión Él los llevó, Jesús fue transfigurado y ahí estaban 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Y también en una ocasión la mamá de Juan y de Jacobo le pidió a Jesús que cuando Jesús estuviera en su reino, uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Y si tú lees ese pasaje, te darás cuenta que ahí los discípulos, los otros 10, se molestaron.
se enojaron. Y dije, yo creo que ellos han de haber pensado, ¿y ahora qué se cree esta mujer? Que le está pidiendo a Jesús que ellos sean los privilegiados, ¿no? Y Jesús conocía todo ese tipo de acciones que había entre sus discípulos, desacuerdos, quizás envidias, quizás murmuraciones, ¿verdad? Entre ellos. Así que por eso Jesús hace esta oración y le pide al Padre algo muy significativo. Le dice, Padre, que sean uno. Padre, que sean uno. Y aquí hay algo muy interesante, porque Jesús entendía que la unidad era la mayor arma contra cualquier amenaza que la iglesia pudiera tener y que los discípulos pudieran tener, ¿verdad? La amenaza de no ser uno, la amenaza de la división también. Jesús sabía que a medida que la iglesia creciera año con año, generación tras generación, la iglesia enfrentaría diferentes amenazas. Y Jesús pide por unidad, como el arma para enfrentar todo ese tipo de amenazas que iban a enfrentar sus discípulos, la iglesia y nosotros en este tiempo también. Así que hoy la iglesia en este tiempo 2021, casi desde hace algunas décadas, se ha visto más la amenaza contra la iglesia, contra la familia, contra la moral. La iglesia está siendo amenazada por un grupo minoritario, no solamente en México, en muchas partes del mundo. Y si la iglesia no permanece unida y no oramos juntos, no podremos hacer frente a las acechanzas del diablo, porque son acechanzas del diablo. Él quiere destruir la iglesia, quiere destruir a la familia, quiere destruir la obra perfecta que Jesús vino a realizar a este mundo a través de la unidad. Por eso Él hace esta oración casi al terminar su ministerio. Él levanta esta oración, una oración muy concreta, una oración muy larga, comparándola con las otras oraciones, porque Él tenía una preocupación o un deseo de que la iglesia permaneciera unida y que de esa manera nos comenzáramos a crecer y a multiplicar, porque si no estamos unidos no lo vamos a lograr como iglesia local, como iglesia mundial, como la iglesia de Cristo. Si no estamos unidos no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar, no vamos a poder cumplir la misión que Jesucristo nos dejó, no nos vamos a poder multiplicar. Así que de seguro, pues tú sabes que lo contrario a la unidad es la división. Pero la división, más que sea algo opuesto, es el resultado de algo. Entonces, lo que viene para atentar contra la unidad de la iglesia, la unidad de los discípulos, ¿qué era? Por aquello que Jesús clamaba al Padre y le decía, Padre, te pido por ellos, que los guardes, que los cuides, que los protejas, que se mantengan unidos a ti como tú y yo hemos estado unidos. Esa arma poderosa que puede destruir la iglesia es el yo. Y de algo así nos hablaba el pastor también en una de sus pláticas. La mayor amenaza de la unidad es el yo. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo me imagino, ¿verdad? Los discípulos se iban a enfrentar a 12 yos. Yo creo que mejor ya no prediquemos en Samaria. No, yo creo que mejor vayamos a Damasco antes de ir a Jerusalén. No, yo creo que mejor ya no les demos a las viudas jóvenes tanta despensa. No, yo creo que mejor ya no cantemos tanto. No, yo creo que mejor sí cantemos más. Se iban a enfrentar a muchas diferencias, a muchos yo creo, yo pienso, yo siento, yo me imagino, ¿verdad? Conocía muy bien Jesús que ellos se iban a enfrentar a ese yoísmo que hay en todas las iglesias, no solamente aquí en Pachuca, en México, en todas partes, el yo creo, yo pienso, yo siento, yo me imagino, ¿verdad? Jesús sabía que luego que se juntaran sus discípulos, no pasaría mucho tiempo en que comenzarían a tener diferencias. ¿Por qué se divorcian las parejas hoy? Porque yo creo que no es correcto lo que tú haces. Yo pienso que mejor esto. ¿Por qué se dividen las familias?
porque existe el yoísmo. Yo siento que mejor deberían de ser así. No, yo siento que esto. No, yo. Siempre el yo. Y se llegan a dividir las familias, se separan los mejores amigos, se rompen aquel tipo de relaciones. Las empresas muchas veces se llegan a romper, a destruir por el yo. Yo siento, yo creo, yo me imagino, yo pienso que así será mejor. No, yo lo creo. Bueno, entonces haz lo que tú quieres, ¿no? Y entonces, como Jesús conocía muy bien esto, lo que iba a pasar entre sus discípulos. Imagínate ya una reunión de discípulos sin Jesús. Imagínate a los discípulos: oye, Pedro, ¿ya te diste cuenta que la música está muy fuerte? Oye, Juan, ¿qué crees? ¿Ya te diste cuenta que Pedro predica más de la cuenta? No nos deja predicar a nosotros. Oye, Pedro, yo creo que mejor que ya no vengan niños a la iglesia. Yo creo que mejor predique Jacobo, ¿no? Porque como que Jacobo predica mejor que Pedro. Entonces Jesús sabía que iba a haber ese tipo de diferencias entre ellos, y entonces Jesús hace una tercera petición al Padre, y aquí es donde entramos nosotros como iglesia el día de hoy. Versículo 20 y versículo 21. Le dice Jesús al Padre: no pido solo por ellos, por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. O sea que Jesús tenía la convicción de que los discípulos, a pesar de sus diferencias, iban a extender el mensaje de salvación, iban a extender todo lo que Jesús les compartió. Y entonces dice en el versículo 21, te pido que se mantengan unidos a nosotros, así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Porque la unidad es muy importante dentro de la iglesia. La unidad es muy importante dentro de los ministerios. La unidad es muy importante dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del trabajo. Pero tratándose de la iglesia, Jesús está clamando por su iglesia, y entonces dice que se mantengan unidos a nosotros, a ti, Padre, y a mí. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Así que Jesús, antes de morir, piensa en ti y en mí. Dice, por los que han de creer. Y quizás ya pasaron más de 2000 años y tú apenas estás creyendo en Jesús. Quizás pasaron más de 2000 años y hay gente que todavía va a creer en Jesús por nuestra palabra, basada en la palabra de Dios. Así que Jesús, antes de morir, pues piensa en nosotros. Y qué increíble que nos incluyó en este testamento. Y ni siquiera habíamos nacido y ya pensaba en nosotros, en la iglesia del 2021, en la iglesia del 2025, desde 2030 o hasta que Él venga. Jesús sabía que la amenaza más grande que su iglesia iba a enfrentar era la amenaza del yo. Jesús sabía que la división debilita y aleja, pero la unidad fortalece y además es muy atractiva. Cuando una iglesia permanece unida, cuando una familia está unida, cuando en una empresa los trabajadores están unidos en la misma visión, cuando la iglesia comparte la misma visión, ahí hay unidad. Porque en este tiempo y en otros anteriores, la gente, las iglesias se han dividido por ese yo. Yo creo que no debería de hacerse así. En nuestro tiempo también. Yo siento que mejor saldrían así las cosas. Yo pienso que no hubieran pintado la iglesia de este color. No, yo pienso que se vería mejor así. Yo pienso que esto, y yo pienso que el otro, ¿no? Entonces, muchas veces, y como no se hace lo que muchas personas piensan con su yo, con si yo quiero, yo pienso, yo creo, yo siento, yo me imagino, entonces lo que hacen es, entonces me voy, y se van de las iglesias. Y ahorita hay mucho tráfico de personas de las iglesias que andan de una iglesia a otra, porque su yo no se cumplió en ese lugar. ¿Y sabes cuántas denominaciones de iglesias hay? Alguien hizo un estudio y más o menos hay más de 41,000 iglesias, denominaciones, sectas que se han, ¿cómo dicen?
se han dispersado por todo el mundo. Así que el problema no es que existan las denominaciones o diversidad de expresiones en la iglesia. El problema es cuando alguien empieza a decir, yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Esta es la forma correcta en la que tú debes hacer y creer y hacer las cosas. Y en el tiempo de Jesús pues estaban los fariseos, estaban los saduceos, los herodianos, había muchas sectas también dentro del judaísmo y de tanta división, pues por eso se han hecho sectas, grupos, ¿verdad? Grupos independientes, pero lo mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Por eso Él hace este énfasis. Señor, que ellos, los que han de creer en mí, los que han de creer en ti por el testimonio de ellos, sean uno, como tú y yo somos uno. Jesús sabía que esto pasaría y por eso pide la unidad para los discípulos en ese momento y para nosotros, 2000 años que han transcurrido. Y había una razón por la que Jesús pedía la unidad. No era nada más porque se le ocurrió, como dar gracias por los alimentos, no. Hay una razón muy importante, por qué la iglesia debe de permanecer unida. Pero a veces los intereses de las personas son más fuertes que lo que Jesús nos pide que haga. Pero hay una razón por la que Jesús hizo esta oración. Y la razón por la que Jesús oró por la unidad fue, fíjate bien lo que te voy a decir, fue para que la gente, al ver una iglesia unida y ver lo que sucede con una iglesia unida, entonces creyeran en Él. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para que más personas se conecten con Dios a través de Jesús. Ese es nuestro propósito como iglesia. Nuestro propósito no es sobresalir ante otras iglesias. No, nuestro propósito es que la gente conozca que hay un Dios todopoderoso y ese Dios es el Padre Celestial y lo puede conocer a través de Jesús. Así que toma nota con esto que te voy a decir. Jesús no oró para que la alabanza fuera de alguna manera en las iglesias. Jesús no oró para que la reunión se llevara con un solo estilo de programa. Él no oró por eso. Jesús no oró para que edificáramos grandes edificios, aunque qué padre por aquellos que tienen edificios, auditorios enormes, ¿verdad? Qué bueno. Pero Jesús no oró para que tampoco nunca sufriéramos o tuviéramos enfermedades o pasáramos por alguna situación. Él no oró así al Padre en su última oración, inclusive donde termina el capítulo 16, antes de que Jesús levante sus ojos al cielo y haga esta oración, Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Verdad? O sea que lo que tuvo que decirles a ellos, se los dijo antes de levantar esta oración al Padre Celestial. Así que después de que Jesús hizo esta oración, Jesús quería que esos 12 yos fueran uno solo, que fueran nosotros y no yo. Y que después de 120, que esos 120 que se convirtieron, en lugar de ser 120 yos, fueran un nosotros. Que después de que se convirtieron esos 3,000, no fueran 3,000 yos, sino fueran 3,000 nosotros, ¿verdad? Eso era lo que Jesús anhelaba. ¿Sabes que en la actualidad, según uno de los últimos datos, existimos en el mundo 7,837 millones de habitantes en el mundo? ¡Wow! Somos increíblemente muchos, ¿no? Aunque sabemos que el año pasado hubo muchas muertes, pero también hubo muchos nacimientos. Así que, según está registrado, somos 7,837 millones de habitantes. De esos habitantes, más o menos somos un 32% de seguidores de Jesús, contando católicos seguidores de Jesús, ortodoxos
seguidores de Jesús, evangélicos seguidores de Jesús. Realmente somos un porcentaje todavía muy bajo. ¿Y por qué somos bajos? Precisamente porque hemos perdido la unidad de la que Jesús clamó al Padre Celestial. Así que la verdadera unidad se da en medio de la diversidad. Y puede que tú tengas diferentes pensamientos, formas de pensar, cultura, manera de hacer las cosas, pero lo que nos une es querer que otros sepan que existe un Padre Celestial que les ama y que pueden tener acceso a Él a través de Jesús. Ese es nuestro mensaje principal como iglesia cristiana, como seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús eran de diferentes culturas también, de diferente trasfondo y creencias, y Jesús quería unirlos en una misma visión, en una misma misión, para que pudieran compartir lo mismo, el mismo evangelio, el mismo amor del Padre, el mismo amor de Jesús, y todos vemos la vida quizás desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia lente, a través de nuestras experiencias, de nuestras necesidades. Todos tenemos fuertes opiniones, todos los que estamos reunidos tenemos diferentes opiniones y de cómo se deben de hacer las cosas, y todas las opiniones son muy respetables también, pero a veces somos muy enfáticos. No, es que si no se hace lo que yo digo, entonces ya no lo hago. Entonces, si no se lleva a cabo como yo lo dije, entonces no le entro. Porque a veces somos así, y por eso Jesús ora por sus discípulos y por todos aquellos que habíamos de creer en Él, para que seamos uno, como lo es Él con el Padre, y lo enfatiza. Yo cuando estuve leyendo este pasaje, por lo menos 6, 7 veces, Jesús repite esta frase: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que permanezcan unidos. Así que, bueno, pues la iglesia se ha dividido por opiniones, por no estar de acuerdo en cómo se lleva la alabanza, en cómo debe de ser la vestimenta en las iglesias, en cómo se debe de dar la enseñanza. Y la iglesia se ha dividido porque a veces piensan que las mujeres no podemos usar un púlpito, que las mujeres tenemos que usar falda larga, que tenemos que traer velo. Otras iglesias dicen que no, que tú no debes de impedirle la entrada a nadie. Y pues por cuestiones así, por desacuerdos, por críticas, es como nos hemos dividido, por gustos, por opiniones, por la manera de ver las cosas. Y Jesús sabía esto, que era el obstáculo número 1 para que el mundo crea. El que la iglesia no sea uno, por eso su petición principal fue: Padre, que sean uno. Y yo creo que lo hizo con mucha devoción, yo creo que lo hizo con mucho amor en sus palabras, yo creo que fue algo muy intencional porque los discípulos lo estaban escuchando. Los discípulos sabían que había habido diferencias entre ellos, y cuando Jesús hace esto: Padre, que sean uno, por favor que sean uno, pues sus discípulos yo me los imagino, no sé si parados atrás de él, sentados a un lado, pero yo creo que los discípulos se codeaban cada vez que Jesús decía: Padre, que sean uno. Pedro, ¿ya oíste? Santiago, ¿te quedó el saco? ¿Por qué? Pues porque Jesús hizo una oración muy intencional al decírselo al Padre. Entonces Jesús sigue orando y sus discípulos escuchando. Y entonces vemos el versículo 22 y el versículo 23 que dice: Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Y el 23 dice: Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será, fíjate qué palabra usa, perfecta, perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. O sea, Jesús, ¿están escuchando lo que yo le estoy diciendo al Padre? ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo se deben de comportar? ¿Cómo deben de continuar aunque yo ya no esté? Así que la división ha sido el enemigo número 1
para que la gente no quiera venir a la iglesia, para que la gente no quiera entrar a la iglesia, porque ha visto tantas divisiones en las iglesias por el yo creo, yo pienso, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta lo que hacen, a mí no me gusta quién hace, no sé, pero muchas de esas situaciones han sido el impedimento para que la gente crea que realmente Jesús está en nosotros. Y no sé si tú estés hoy escuchando esto por primera vez, no sé si tú has venido a nuestra iglesia por 1, 2, 3 veces, o estés ahí en tu casa, estés recibiendo este mensaje. Llegaste a la iglesia, muchos llegaron aquí a la iglesia porque alguien los invitó, muchos llegaron y se quedaron aquí en Vino Nuevo porque iban pasando por aquí, porque es una calle transitada, escucharon la música, la alabanza y les gustó. Muchos han llegado aquí por ayuda social, muchos han llegado aquí porque han tenido necesidad de una oración. Hay muchas maneras por las que podemos llegar a la iglesia. Quizás llegaste, te recibieron muy amable como lo hacemos, te indicaron que hay un ambiente para niños, hay un ambiente para jóvenes y te gustó eso y te quedaste y te sientes a gusto. Quizás has encontrado aquí una familia, te gustan los ambientes, te gusta la música, te gustan las predicaciones, quizás también te has hecho amigos y te sientes a gusto y has permanecido ya por un buen tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y eso es bueno, pero también quiero decirte algo que es muy importante. Quiero decirte que quizás habrá algún momento en que algo no te guste, que no te guste como pintamos, o que no te guste algo de alguna plática, ¿verdad? Que dijo fulano, sutano, o no te guste algo de lo que yo esté diciendo quizás en este momento, ¿verdad? Pero quiero que te hagas estas 2 preguntas, si hay algo que no te gusta a veces de la iglesia. Estas 2 preguntas, háztelas. ¿Esto que me molesta impide que alguien se acerque a Dios o solo es un gusto personal? Te la voy a repetir. ¿Esto que me molesta impide que alguien se acerque a Dios o solo es un gusto personal? Porque cuando hay en ti ese deseo, ese anhelo de que otros conozcan, no te va a importar si la iglesia está pintada de rojo, de azul, de amarillo, de negro, no te va a importar si la música es muy larga o muy corta, no te va a importar quién predique la palabra, porque no te estás satisfaciendo a ti mismo. Tu propósito es que la gente conozca de Jesús. Y la segunda pregunta que me gustaría que te hicieras es, ¿esto que me molesta está obstaculizando el camino de las personas que se acercan a Dios? Es una pregunta también muy desafiante. ¿Esto que me molesta está obstaculizando el camino de las personas que se acercan a Dios? Porque muchas veces nosotros les ponemos pie a la gente para que no entre. Les ponemos el pie para que no entre y conozca a Jesús. Nuestro comportamiento muchas veces impide que otros conozcan a Jesús. Y es muy importante hacernos estas 2 preguntas, porque el propósito principal de la iglesia, tú y yo que ya conocimos de Cristo, tú y yo que ya tenemos meses, semanas, años de experimentar lo que es vivir en la familia de Dios, en la familia cristiana, vivir en la iglesia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que más personas conozcan que Dios les ama y que les ama tanto que envió a su Hijo a morir por ellos para que no tengan condenación, sino que tengan la seguridad de su salvación. Eso es lo más importante para nosotros como iglesia. Así que yo, antes de terminar, quiero dejarte también con 2 cosas prácticas que debemos de realizar como iglesia de Vino Nuevo, porque estamos compartiendo también a la iglesia de Vino Nuevo y pues a todas aquellas personas que se unen a nosotros en esta transmisión o durante la semana. 2 cosas prácticas que tenemos que hacer para mantenernos unidos como iglesia. 1, mantenernos unidos en nuestra misión.
¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Por eso los mensajes que compartimos siempre van enfocados a que tú tengas una relación creciente con Jesús. En nuestros grupos de vida enfatizamos que las reuniones que tenemos y que compartimos la palabra van enfocados a tener una relación creciente con Jesús. En el ambiente de los niños, en el ambiente de jóvenes, enfatizamos que todos debemos de tener una relación creciente con Jesús, de cada día crecer en esa relación con nuestro Salvador. Y la segunda cosa práctica que debemos de mantener es prestar atención a las cosas que te molestan, para que de esa manera tú lo puedas resolver. ¿Cómo? Yendo con la persona indicada, si hay algo que te molesta, con el pastor, con Aviv, ¿verdad? Si es algo de los niños, con Pamelita; si es algo de jóvenes, con Alejandro y con Ingrid, con sus mentores de cada área, ¿verdad? Si hay algo que te molesta, pero no impedir que nosotros seamos los causantes para que otro no crea y no se una a la iglesia. ¿Sabes que Jesús hizo una declaración muy fuerte a los publicanos, a los fariseos de su tiempo? Porque en lugar de permitir de que la gente escuchara lo que Jesús les enseñaba, se oponían. Y entonces en Mateo 23:13, Jesús les dice esto en una ocasión a los fariseos y a los escribas: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y sabes que a veces podemos ser algo así, impedir que otro venga, impedir que otro se acerque a Dios, impedir que otro sirva también a Dios. A veces hemos sido impedimento para que también otros sirvan a Dios. Así que yo quiero decirte que habrá tensiones, sí, pero les aseguro que si nos mantenemos unidos como iglesia de Vino Nuevo, cumpliendo nuestra misión, veremos mucha gente siendo transformada por el mensaje de Jesucristo. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a muchos desacuerdos, pero recuerdo uno muy en especial que está registrado en Hechos 15. Inclusive ahí en la Biblia tú lees un título que dice el Concilio de Jerusalén, porque ya había muchas diferencias entre ellos también. Pablo y Bernabé habían llegado a Jerusalén a contar cuántas cosas increíbles Dios estaba haciendo ya a través de la vida del apóstol Pablo. Pero los discípulos de Jesús y los seguidores de los discípulos estaban poniendo muchas trabas para que la gente se convirtiera a Cristo. Y entonces se hace un concilio, ¿verdad? Pero llegan a un buen acuerdo. Se levantan Pedro y se levanta Jacobo, ya el hermano de Jesús, ya no Jacobo el discípulo, sino Jacobo el hermano de Jesús. Y entonces Jacobo dice: ¿saben qué? ¿Os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner más trabas a aquellos que se acercan a escuchar el Evangelio? Entonces, ¿por qué a veces nosotros ponemos tantas trabas? ¿Por qué? Pues porque existe el yoísmo. Yo creo, yo siento, yo me imagino, yo quisiera, yo lo haría así, yo lo haría mejor, yo hablaría mejor, ¿no? Entonces la oración de Jesús, muy interesante, termina de esta manera, versículo 26. Les he dicho quién eres, le está diciendo al Padre, y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Y de esa manera termina Jesús su oración, volviendo a repetir que nos mantengamos en unidad y que de esa manera nos amemos unos a otros. Y por amor a Cristo vamos a poderles decir a otros cuánto Dios les ama y cuánto Dios está esperando que se acerquen a ellos para que puedan tener perdón de sus pecados y recibir la vida eterna. Ese fue el propósito de esa oración tan significativa de Jesús antes de ser arrestado, antes de ser llevado a la cruz. Y aún en la cruz, Jesús habló nuevamente con el Padre. Yo quiero invitarte en esta mañana a que esta oración que Jesús dejó antes de ser aprendido, pues no se trata de nuestros gustos y de nuestras preferencias, se trata de hacer lo que Él nos mandó a hacer,
hablarles a otros de Él y permanecer unidos como iglesia. Yo invito a toda la iglesia de Vino Nuevo, en todos los ambientes que tenemos de niños, jóvenes, grupos de vida, nuestro grupo de oración que ha permanecido todo este año ahí al pie del cañón, a permanecer unidos como Jesús y el Padre permanecieron unidos. Así que te invito a que hagamos esta oración. Padre, yo te doy gracias por esta oración tan increíble que tú oraste y que Juan la recopiló. Padre, gracias por cada uno de los que estamos reunidos escuchando esta palabra. Y Padre, gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de permanecer unidos a ti y cumplir con tu voluntad, de guiar a las personas a tener una relación creciente contigo y abrir las puertas para que lleguen más personas a conocerte. Te doy gracias por la iglesia de Vino Nuevo, por cada voluntario, por cada servidor, por todos los líderes de grupos de vida que semana a semana comparten tu palabra. Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.